robar un cuadro no es difícil. Este que ves aquí, por ejemplo, es del gran maestro del barroco italiano Caravaggio. Se encontraba en una pequeña iglesia de la ciudad italiana de Palermo, formando parte del retablo del altar mayor. Un día entraron unos ladrones y se lo llevaron. Perdón, creo que no fue un día, sino una noche. Concretamente la noche del 17 de octubre de 1969. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Año tras año sigue apareciendo en la lista que el FBI y la Interpol publican sobre las más valiosas obras de arte desaparecidas o robadas o secuestradas, ofreciendo una suculenta recompensa para aquel que aporte alguna pista que permita recuperarlas. Hemos dicho que robar un cuadro no es difícil. Lo difícil es encontrar a alguien que te lo compre. Salvo que lo hayas robado por encargo de algún multimillonario caprichoso y hayas negociado un precio por el servicio. O salvo que hayas pensado pedir un rescate al dueño de la pieza de arte robada, la cuestión es que si te encuentras con que después de robar el cuadro no sabes qué hacer con él o dónde meterlo, realmente tienes un problema no pequeño. Este lienzo mide 2 metros de ancho por casi 3 de alto. Es verdad que está valorado en unos 20 millones de dólares, pero es imposible venderlo salvo en el mercado negro, claro. Es decir, te has metido en un lío, hay que pensar antes de hacer las cosas, en fin. Bueno, el caso es que si por casualidad resulta que robaste este cuadro y ahora estás viendo este vídeo, por favor, escucha con atención. Lo que puedes hacer es contactar con el FBI y decir que tienes una pista y que te gustaría recibir la recompensa. Te llevarás una pasta y nos harás un favor a todo el mundo permitiendo que esta obra maestra vuelva a ser expuesta al público. Piénsalo, por favor. En fin, se me ocurre que es mejor robar cuadros pequeños. Este mide 30 por 25 centímetros. Ha sido robado en 4 ocasiones. Sí, 4 veces. Un récord solo superado por la famosa obra del Cordero Místico de Jan van Eyck. Esta obra monumental ha sido codiciada por innumerables saqueadores a lo largo de la historia, entre ellos algunos de los más destacados como Napoleón Bonaparte o Hitler. La cantidad de peripecias que ha sufrido esta obra daría para hacer una película. Actualmente el único panel de todo este enorme políptico que no ha sido recuperado es el que se encuentra abajo a la izquierda. El que se puede ver ahí, es una copia pintada en 1945 por el artista Jeff van der Becken. Las 4 veces que este cuadro fue robado, se trata de un retrato pintado por Rembrandt de su amigo el grabador Jacob de Jane, fue recuperado por la policía rápidamente. En cambio, esta otra obra de Rembrandt, La Tempestad Calmada, sigue perdida desde el año 1990. Este cuadro es solo parte de un espectacular botín conseguido por los ladrones de arte, 2 tipos disfrazados de policías, en el que fue uno de los más audaces golpes perpetrados en la historia. Ocurrió en la madrugada del 18 de marzo de 1990 en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, Massachusetts. Otra de las obras robadas en esa ocasión fue este cuadro del pintor flamenco Vermeer, titulado El Concierto. Este cuadro está valorado en unos 200 millones de dólares. La recompensa que ofrece el FBI para quien aporte alguna pista es de 9 millones de dólares. En total, los ladrones se llevaron 13 obras, entre las que se encuentran cuadros y dibujos de Edgar Degas y Edouard Manet. Una aclaración, no todas las obras de arte perdidas han sido robadas. A veces la desaparición se debe a otras causas, como por ejemplo un incendio, un bombardeo o la furia iconoclasta de los que desean destruir imágenes religiosas. Incluso a veces el motivo de la desaparición se debe simplemente a que quien encargó la obra finalmente sintió que no era de su agrado y decidió hacerla desaparecer. Esto ocurrió con este retrato del actor británico Henry Irving, pintado por el gran retratista de principios del siglo XX John Singer Sargent. Una pena. Esto mismo ocurrió con el retrato que el pintor Graham Sutherland hizo del primer ministro inglés Winston Churchill.
El retrato fue encargado por el Parlamento como regalo para su 80 cumpleaños, pero a Churchill no le gustó nada y parece ser que su viuda se encargó de hacerlo desaparecer. Este pequeño fragmento es lo único que se conserva de un enorme cuadro pintado por el italiano Rosso Fiorentino a principios del siglo XVI. Consta en fuentes históricas que ya en 1521 el cuadro había desaparecido, no se sabe cómo. Esta pieza fue encontrada en 1605. Este retrato del emperador Carlos V es obra de Tiziano. Se encontraba en el palacio que los Austrias tenían en Madrid, conocido como el Real Alcázar. El año 1734 este palacio sufrió un devastador incendio en el que un montón de obras de arte desaparecieron para siempre. Este cuadro, naturalmente, no es el que pintó Tiziano, sino que es una copia hecha por el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens cuando en el siglo XVII visitó la corte del rey de España. Rubens hizo varias copias de cuadros de la colección del rey, sobre todo de Tiziano. También pintó unos cuantos cuadros mitológicos por encargo del monarca español. Varios de ellos se perdieron en el incendio, como el que representaba una cacería de la diosa Diana, del que solo se conserva este boceto preparatorio que ves aquí. Un momento, dijimos que este vídeo iba sobre cuadros robados. Volvamos al tema. La Gioconda, sí. Efectivamente, hubo un tipo que se atrevió a robar la Gioconda, el más famoso cuadro del Museo del Louvre en París, el más fotografiado y el más protegido para que no reciba ningún daño. Fue robado el 21 de agosto de 1911. El autor del robo se llamaba Vincenzo Perugia. 2 años después fue detenido en Italia cuando intentaba vender el cuadro al director de la Galería de los Uffizi en Florencia. Ya dije al principio del vídeo que hay que pensar las cosas bien y asesorarse antes de lanzarse a este tipo de actividades. Este cuadro de Caravaggio, titulado El beso de Judas, que se conserva en el Museo de Odessa, en Ucrania, fue robado el año 2008. La policía alemana logró recuperarlo en Berlín cuando los ladrones de origen ruso trataban de venderlo a un coleccionista. Por cierto, hay varios museos que aseguran tener el cuadro original pintado por Caravaggio. Es posible que el mismo Caravaggio pintara varias copias, pero el asunto de las copias lo dejamos para otro día. Por cierto, del famoso cuadro de Edvard Munch, conocido como El Grito, el propio autor realizó hasta 4 versiones muy similares. Una de ellas fue robada en 1983 en el Museo de Bellas Artes de Oslo. Scotland Yard consiguió recuperarlo ese mismo año. Pero otra de las copias fue robada el año 2004 junto a otra obra de Edvard Munch titulada Madonna, esta que ves aquí. Se ofreció una recompensa de 97 millones para quien aportara pistas sobre su desaparición. Los 2 cuadros fueron recuperados en 2006. En este cuadro vemos a un grupo de personas inspeccionando una serie de obras de arte. Realmente distinguir a los traficantes de los marchantes es casi tan difícil como distinguir una obra auténtica de una falsificada. Los artistas y los falsificadores se parecen bastante, y ya hemos dicho en algún otro vídeo que un taller de restauración es lo más parecido que existe a un taller de falsificación. El caso del Salero de Cellini es uno de los más conocidos en la historia de los robos de arte. Es obra del arquitecto y orfebre italiano del siglo XVI, Benvenuto Cellini. Lo hizo para el rey de Francia, Francisco I. Esta bellísima pieza de oro acabó en un museo de Viena, de donde fue robado el 1 de mayo de 2003. El museo ofreció una recompensa de 70.000 euros. El salero apareció 3 años después y al poco tiempo el autor del robo fue detenido por la policía. Conviene recordar que la gente que se dedica a robar suele acabar en la cárcel. El cuadro Flores de Amapolas de Van Gogh, que se conservaba en el Museo del Cairo, fue robado en 2 ocasiones. La primera el año 1977. 10 años después fue recuperado en Kuwait, pero en 2010 volvió a ser robado. Actualmente sigue en paradero desconocido.
Este cuadro es del pintor estadounidense Norman Rockwell. Representa un aula de un colegio de algún lugar de la Unión Soviética. Aparecen casi todos los alumnos mirando hacia la izquierda, donde se encuentra un busto del gran líder de la revolución proletaria, Lenin. Casi todos los alumnos parecen estar muy atentos a la lección que el profesor está exponiendo en clase. Digo casi todos porque resulta evidente que hay uno que parece estar más interesado por algo que ocurre a la derecha. El caso es que este cuadro desapareció el año 1973. El año 1989 fue comprado por Steven Spielberg por $200.000 pagados a una marchante de arte llamada Judy Goffman Cutler. Resulta que una de las personas que trabajaba con Spielberg cayó en la cuenta de que esta obra estaba en la lista del FBI de cuadros robados. Estaba en esta lista porque en 1973 alguien denunció la desaparición del cuadro como un robo. En la investigación judicial se descubrió que Judy Goffman Cutler había pagado $70.000 en 1988 al presunto dueño del cuadro. Es decir, que Judy Goffman Cutler compró el cuadro por $70.000 y lo vendió por $200.000. Buen negocio. Creo que después del juicio, Cutler y Spielberg llegaron a algún acuerdo. De hecho, el cuadro actualmente se puede ver en el Museo Nacional de Ilustradores de Newport, en Rhode Island. Precisamente la directora de este museo es Judy Goffman Cutler. No sé quién fue el que se llevó los $70.000 pagados por Judy en 1988. Si alguien tiene más información, que ponga algún comentario ahí abajo. En fin, vamos a terminar. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje. Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Personajes con mensajes, un sentido homenaje. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Observación o espionaje, corto o largometraje.